Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador. Este podcast, de alguna manera, lo que busca es traer conversaciones relevantes para personas que de alguna manera encajamos en lo que podría ser la descripción de un agente de transformación. Eh, para mí, el tema de agentes de transformación nació, yo lo ubico en un momento en el año 2009. Fue aproximadamente septiembre del año 2009. Eh, Estábamos a punto de que naciera nuestro hijo mayor con Carolina. Ustedes la conocen también del podcast y del ADN Transformador. Y estábamos eh, a meses de que naciera Alejandro, nuestro hijo mayor. Alejandro nació en noviembre del año 2009 y estábamos esperando su llegada. Yo estaba en la oficina, en la casa, y tenía arriba en la pared un tablero, un tablero de esos borrables. Estamos hablando de que eran más o menos las 6:30 de la tarde. Y yo empecé a pensar en a qué mundo es que estoy trayendo a mis hijos. Yo acababa de formarme como coach. Digo, hacía un año, acababa de formarme como coach. Y empecé a darme cuenta de una cantidad de cosas que me pasaban con esto de traer hijos al mundo, a un mundo que yo veía que de alguna manera se estaba como deteriorando. Es decir, yo todavía en esa época veía noticias. En esa época todavía me daba cuenta en el día a día de qué pasaba con el tema de las guerras, qué pasaba con un tema que ya empezaba a ser relevante, aunque todavía no era tan popular como lo es hoy en día, como de, el tema ambiental, lo que estaba pasando en el mundo a nivel ambiental, lo que estaba pasando a nivel social y las crisis que de alguna manera estábamos viviendo ya a nivel espiritual. Y yo me di cuenta que a mí lo que me pasaba es que yo me sentía impotente, frustrado, resignado, resentido con lo que estaba pasando, eh, con mucho miedo, con una sensación de que definitivamente no había mucho que hacer. Y en este contexto, estando esperando a un hijo, era como que, ¿en dónde va a vivir él y sus hermanos cuando lleguen? Y después llegó Federico. Y no había claridad, no había claridad de que el mundo en que ellos iban a vivir pudiera parecerse, aunque sea un poquito, al mundo que yo alcancé a vivir y a disfrutar sobre todo, especialmente en contacto con la naturaleza, yendo a ríos de agua cristalina, yendo a tocar los animales, tenerlos cerca, de poder salir a la calle y jugar y correr, eh, de poder disfrutar del contacto con lo básico, sin necesidad de lujos, pero con lo básico, con con lo que no necesita de mucho para divertirse, puede jugar. eh, yo me acuerdo que jugábamos con algo que llamábamos boqueras, tubos en donde hacíamos rollitos de papel que disparábamos, cosas tan sencillas como esas. Y Y yo me daba cuenta de que este mundo no iba para allá, no iba para un lugar en donde pareciera ser que ellos pudieran disfrutar de eso. Más allá del desarrollo natural y evolutivo de nosotros como seres humanos y de lo que estaba pasando en el mundo, más allá del desarrollo tecnológico que ya estaba empezando a aparecer. Y
Eso de alguna manera hizo que yo tomara una decisión. Y la decisión que yo tomé fue la de, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir en este tipo de emocionalidad. Yo no puedo seguir en una conversación interna que tiene que ver con que el mundo se va a acabar. Y yo como me acababa de formar como coach, empecé a pensar en, tiene que haber otra posibilidad. Y esa formación de coaching a mí me dio algo. Me dio la idea de que nuestra conversación como seres humanos, primero que todo, me dio la idea de que los seres humanos somos seres conversacionales, que vivimos inmersos en conversaciones y no nos damos cuenta. De alguna manera, las conversaciones son para nosotros como el agua para el pez. Vive en ella y no se da cuenta. Y entonces empecé a aprender que nosotros creábamos el mundo. Yo nunca había pensado en que nosotros, los seres humanos, creamos el mundo, creamos la realidad tal y como la vemos. El hecho de que me puedas ver acá, que me puedas escuchar a la distancia, incluso del tiempo, porque quizás me ves o me escuchas en un momento muy distinto al cual yo grabé este podcast. Esa posibilidad fue creada por nosotros, los seres humanos. La tecnología que nos sirve para esto, las casas, las ciudades, todo esto en donde vivimos ha sido creado por nosotros. Pero no solamente la realidad la creamos allá afuera, la realidad la creamos aquí adentro, de nuestra experiencia, de cómo vivimos, de qué sentimos, de qué pensamos. Todo eso lo estamos creando nosotros todo el tiempo y no nos damos cuenta de eso. Y yo empecé a darme cuenta de eso justamente en mi formación como coach. Empecé a darme cuenta de que nos contamos historias y que esas historias son el mundo en el cual vivimos. De hecho, hay alguien que dice, esto se lo escuché por primera vez a una mujer maravillosa que mencionó muchas veces que se llama Lynn Twist, que dijo o dice, incluso lo dice en uno de sus libros, que nosotros no vivimos en el mundo tal como es, sino en la historia que tenemos del mundo, en la conversación que tenemos acerca del mundo. Así de poderoso es esto. Y eso me llevó a mí a pensar en que era necesario e importante que yo pudiera cambiar la historia que yo tenía acerca de cuál era el mundo, para poderla cambiar por una historia que tuviera que ver con cómo hago posible un mundo para mis hijos en el cual ellos puedan vivir bien, tener una buena vida. Y ahí, me acuerdo, frente a ese tablero empecé a escribir cosas, empecé a darme cuenta de mi mundo emocional y empecé a darme cuenta de que podía cambiar esas emociones. Y empecé a darme cuenta de que no solamente podía cambiar esas emociones, sino que cambiarlas me conectaba con una posibilidad distinta de conversación. Y entonces quise invitar a una conversación. La conversación a la que invité inicialmente es la conversación que me tiene hoy acá, pero inicialmente yo la llamé la tierra y el ser humano al servicio de la tierra, del cuidado de la tierra, del cuidado de la vida. Y esa fue la conversación a la que quise invitar a muchas personas. Cuidar la vida, cuidar la tierra, cuidar el planeta, a cuidar el fundamento de nuestra existencia. Y me serví de un discurso que encontré de un exministro de Finanzas boliviano que hablaba sobre el buen vivir. Y quise invitar a la conversación de cómo podíamos, como seres humanos, convertir, convertirnos en agentes de ese buen vivir. Y esa conversación me fue llevando a iniciar distintas comunidades y grupos y emprendimientos sociales y demás, pero también a meterme en cierto tipo de proyectos desde mi rol de coach y de consultor, a entrar en conversaciones que me llevaron en algún momento a decir y a darme cuenta de, en el mundo se empieza a hablar de agentes de cambio, pero el cambio no es suficiente, el cambio es automático. Y entonces me di cuenta que había una palabra más integradora, que es la palabra transformación. Y entonces quise hablar de los agentes de transformación. Y como me había formado como coach ontológico, que estudiaba el ser, entonces dije, ¿cuál es el ser?
¿Cómo es un agente de transformación? ¿Qué es lo que podemos aprender, ver, distinguir, practicar que nos permite convertirnos en agentes de transformación y ser agentes de transformación? Y de ahí nació, de alguna manera, en conversaciones en conjunto con el equipo del ADN transformador, nació primero el TAM, los Transformation Agents Masterminds, y luego dijimos, no, esto es el ADN transformador, gracias al podcast que lo empezamos a hacer hace ya más de 100 episodios, casi 110 episodios, si no estoy mal. Y todo eso ha sido un estar en una conversación grande de cómo transformar y de cómo construir el mundo que queremos. Entonces, yo sé que a nosotros como agentes de transformación nos cuesta trabajo a veces comunicar lo que pensamos, lo que sentimos, y nos cuesta trabajo influenciar a otros para que tomen acción en la dirección que queremos. Pero eso es lo que hacemos los agentes de transformación. Y hay una habilidad que es fundamental para lograr eso. Y esa habilidad es la de contar historias. Decía eh, el fundador de Apple, en este momento se me blanqueó la mente, lo tenía en la punta de la lengua y se me fue. Pero decía él, Steve Jobs, decía que el hombre más poderoso del mundo es el que cuenta y sabe contar historias. Y entonces necesitamos aprender, ¿no? Como agentes de transformación, necesitamos aprender a convertirnos en contadores de historias poderosos. Necesitamos aprender a desarrollar esa habilidad de contar historias que son claves para nuestra efectividad como agentes de transformación. Y entonces necesitamos entender que hay ciertos elementos claves para saber contar historias. La innovación, el emprendimiento, cualquier visión de futuro ocurre gracias a la capacidad que tenemos de contar una historia, porque la visión de futuro y el futuro no es más que una historia, pero es la historia que estamos viviendo y es la historia que estamos creando. Entonces necesitamos además aprender a comunicarnos a través de las historias, porque las historias le hablan a las emociones y llevan un mensaje y activan nuestra imaginación. Como quizás la historia que yo les conté al principio, de cómo me fui convirtiendo en agente de transformación gracias a ese momento en el cual iban a ser mi hijo y todo lo que fui aprendiendo también en mi formación como coach. Entonces, necesitamos entender, y este es como lo que quisiera que te lleves de este episodio de hoy. Y es que hay ciertos elementos que son fundamentales para nuestra capacidad de contar historias. Yo no soy experto en eso, me cuesta trabajo, seguramente te das cuenta en esto, me cuesta trabajo contar las historias, pero es clave para nuestra capacidad de contar historias el que aprendamos estos elementos. Y hay quien nos enseñe y nos puede acompañar. Hay cosas en las cuales yo he desarrollado ya cierta habilidad, pero hay otras en las que todavía necesito aprender muchísimo. Y necesito seguir yendo a la fuente de la sabiduría, del conocimiento, de cómo contar mejores historias. Para entender que hay los siguientes elementos mínimos que te quiero compartir. Primero, primer elemento fundamental, la conexión que tenemos con el propósito, con el para qué, con lo que nosotros en el liderazgo generativo llamamos el care. La relevancia de para qué es que cuentas una historia, para qué quieres contar una historia. Es lo primero, la conexión. Yo a medida que lo empecé a decir, empecé a conectarme y a decir, tengo que estar conectado con esto. Esa relevancia es la que nos va a mover. Y esa conexión con lo que nos importa cuidar es la que también queremos transmitirle a otras personas a través de nuestra historia. Y ahí entonces viene una segunda conexión, un segundo elemento fundamental, y es la conexión con a quién le estás hablando. ¿A quién le estás hablando? ¿Qué tipo de persona es? Si le pudieras poner nombre,
¿Quién es? ¿Cómo la describirías? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué le duele? Etcétera. ¿A quién le estás hablando? Yo creo estarle hablando a personas que quieren construir un mundo distinto, que quieren generar una buena vida, que quieren ser más efectivos en su proceso de transformación para sí mismos y hacia afuera, hacia otros, hacia los sistemas de los cuales hacemos parte. Y entonces ahí necesitamos entrar después a respondernos algunas preguntas básicas. Yo solamente te voy a dar 3 preguntas básicas con respecto a la historia, para descubrir qué historia es la que necesitas contar, sabiendo a quién le vas a hablar, sabiendo qué es lo que te importa cuidar. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres que salgan pensando o que salga pensando esa persona a quien le vas a contar la historia? ¿Qué quieres que esa persona piense después de escuchar tu historia? A mí me encantaría que tú pienses que desarrollar esta habilidad de contar historias es fundamental. Y quisiera que pienses, que tengas claridad de que hay unos elementos que son claves para esto. Y que pienses en la posibilidad de aprender más de esto. Eso es parte de lo que yo quisiera que pienses. Pero también hazte la pregunta después de qué quieres que sientan esas personas. ¿Cuál es el sentir después de que te escuchen contar tu historia? ¿Qué quieres que sientan? Y yo quisiera que tú sintieras inspiración, ganas de aprender sobre la capacidad de contar historias, que te des cuenta, que sientas y tengas como certeza en tu sentir de que tienes una historia que contar, de que hay algo en tu vida que merece ser contado porque hay quienes lo quieren escuchar, quienes lo necesitamos escuchar. Y que eso no necesita de ningún diploma, de ningún certificado, simplemente de que lo pongas allá afuera. Y que salgas con la claridad, sintiendo como la claridad de que hay unos elementos que te van a permitir contar historias. Aquí te estoy contando algunos elementos. Eso es lo que yo quisiera que sintieras. Y luego viene un elemento más, pensar, sentir. ¿Qué quieres que hagan las personas después de que te escuchen tu historia, con tu historia, con lo que les llegue a tu historia? Lo bonito de las historias es que contamos la historia, pero cada cual escucha algo distinto. Y entonces ahí viene la invitación a decir, ok, ¿qué es lo que tú quieres que hagan? ¿Qué quisiera yo que tú hicieras? Que salgas a investigar más sobre cómo aprender a contar mejores historias. Porque a mí me importa tu capacidad de contar historias, porque tu capacidad de contar historias se suma a la capacidad que como humanidad tenemos de contar una historia que nos permita cambiar lo que está pasando y hacernos cargo de lo que necesitamos para construir ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Y desde ahí entonces, que ojalá te sientes y escribas los elementos que te enumeré. Conexión con qué es lo que te importa cuidar. Conexión con a quién le vas a hablar. ¿Qué quieres que piensa? ¿Qué quieres que sienta? ¿Y qué quieres que haga? Escríbelo para que puedas identificar la historia que te va a permitir conectar con todo eso y llevar tu mensaje al mundo. Esa es la invitación de hoy, a que como agente de transformación desarrolles tu capacidad, desarrollemos nuestra capacidad de contar mejores historias para movilizarnos, para inspirarnos a tomar acción en dirección de nuestros sueños, de ese mundo más hermoso que sabemos es posible. Te invito a que comentes, a que compartas y a que estemos en conversación como ADN transformador, como ADN transformador, como equipo del ADN transformador, no solamente del podcast, sino como equipo de coaches, de consultores. Queremos ser parte de la conversación contigo de cómo construimos ese mejor mundo, desde el liderazgo, desde la innovación, desde el emprendimiento, desde nuestra capacidad de contar mejores historias y construir un mejor mundo. Muchas gracias. Chao, chao. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio.
Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.